Hola a todos. Volvemos a reanudar nuestras mesas redondas de energía circular hoy aquí en Loop. Antes hemos hablado de rentabilidad y sostenibilidad dentro de la empresa y ahora vamos a ir a un sector que realmente tiene la lupa puesta en este momento, en esta década en la que estamos intentando realmente hacer un cambio de modelo energético, y es el sector de la industria. Una industria que sabemos que contribuye mucho a la emisión de gases de efecto invernadero, que sabemos que está de alguna forma afectando el clima terrestre. La mesa redonda de ahora cuenta con 3 expertos que nos van a aportar mucha información desde el punto de vista, sobre todo, de la gestión empresarial, porque al final gestionar una empresa supone llevarla en la dirección correcta dentro de lo que estamos tratando en esta feria de Loop, y es el gestionar bien esa economía, cómo se lleva a cabo la economía circular dentro de una empresa, sea mayor o sea menor. Industria y logística sostenible. Hoy tenemos a Isabel Serrano, que es consejera delegada del grupo Disfrimur, Ricardo Rubio, que es director gerente de Mercamurcia, y justo aquí a mi lado tengo a Enrique Terragrosa Jordá, que es gerente de ingeniería y construcción de Repsol. Tenemos varias preguntas que vamos a poner sobre la mesa. Ahora tenemos un grupo un poco más reducido, lo que nos permite quizá entrar en más detalle. Pero la primera y obligada pregunta que os quiero hacer a los 3, y vamos a empezar por ti, por Isabel, perdona. Representáis 4 grandes compañías, de hecho eran 4, pero son 3 porque una de las personas que iba a estar aquí no está. ¿Qué estrategia basada en la economía circular lleváis a cabo para desarrollar una industria sostenible? Isabel. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y la oportunidad de que Disfrimur hoy esté aquí. La iniciativa del Ayuntamiento de Murcia, creo que hay que hablar mucho, y en estos foros es el sitio de ser cada vez más sostenible y de qué hacemos las empresas. Nosotros en la estrategia del grupo decimos que queremos un transporte invisible. Esto lleva unas connotaciones porque sí que hay el sector del transporte, un sector que el mundo del camión tiene como un estigma, ¿no? En la carretera contamina, atascos, accidentes y demás, ¿no? Entonces nuestro objetivo es 0 accidentes, 0 descarbonización y 0 ineficacias. Y en esa línea estamos trabajando. Todo lo que se mide se reduce y ese es nuestro objetivo. Muy bien. Ricardo, Mercamurcia, ¿cuál es vuestra visión? Lo teníamos muy claro cuando empezamos en el 2018 a implantar nuestro plan estratégico, que por supuesto cuidar el medio ambiente pues, era fundamental, ¿no? Y era un objetivo primordial. De hecho, uno de los 4 grandes objetivos que nos marcamos desde un principio era convertir a Mercamurcia como un referente en responsabilidad social corporativa y mejorar con lo que conlleva, ¿no? la parte social, económica y medioambiental de la empresa. Entonces sí quería poner en este primer punto 5 acciones que nos pusimos en marcha con un plan específico de eficiencia energética y que iba dirigido sobre todo pues, a marcar una serie de acciones en plantas solares, fotovoltaicas. Actualmente llegamos hasta el 95% ya de las cubiertas, con la última inversión que realizamos en el año 2021. Exactamente fueron 500 kilovatios los que pusimos en marcha. Y ya pues, hemos conseguido que del total de todos los consumos que necesitamos en las instalaciones de Mercamurcia, pues estamos alcanzando el 85% del consumo equivalente, ¿vale? Por otro lado, también a nivel de contrataciones también lo tenemos claro que la energía renovable tiene que ser, requerimos que sea al 100% renovable. Por otro lado, también hicimos 2 pinceladas también más del cambio total de las luminarias. Hicimos un cambio radical en 3 años exactamente. Cambiamos en total 1000 luminarias en todo el recinto. También hemos apostado por el coche eléctrico. En este caso ya tenemos 3 puntos de recarga. Para el año que viene tenemos otros 3 puntos para fomentar el uso del coche eléctrico. Y ya por último indicar que llevamos también un proceso de transformación digital
donde en los últimos años hemos marcado también como objetivo bajar el 60% de ahorro en papel, en uso de papel, con lo que eso conlleva. Muy bien, pues son muchas acciones, pero lo importante es que también se contagien a otros sectores similares al vuestro, ¿no? Porque sé que tenéis ahí un vínculo con otros, Merca Madrid, Merca otros lugares de España. O sea que me imagino que todo eso se va contagiando, que es lo importante dentro del sector en el que estás tú ahora mismo. Dentro de las redes que lo coordina Mercasa también, los objetivos que tenemos marcados dentro de los 24 Mercas van dirigidos fundamentalmente en dirigirnos en minimizar el impacto, ¿no?, de nuestra actividad en el medio ambiente. Enrique, Repsol, una gran compañía que todos conocemos. Unas pinceladas de esa estrategia que seguís vosotros. Sí, buenos días, antes que nada, y encantado de estar aquí. Voy a comentar algo general, ¿no? Sí. Si después entramos en más detalle. Nosotros estamos trabajando en economía circular desde hace algunos años. Fuimos de las primeras empresas que nos adherimos al Pacto por la Economía Circular en el Gobierno de España y actualmente nuestro plan estratégico actual es una de las líneas clave en la que se va a apoyar la transformación de la compañía para llegar a ese objetivo que tenemos de cero emisiones en el 2050. También la economía circular apoya nuestra política de sostenibilidad. Tenemos un plan de sostenibilidad en la compañía global y también individual en cada centro y es un plan voluntario y publicamos los resultados. Tenemos el compromiso de cumplir este plan. Estupendo. Luego vamos a volver a algunos detalles de lo que has comentado. Estamos dando algunas pinceladas ahora mismo de la implicación de las tres empresas. Vuelvo a ti, Isabel, porque sois una empresa que está dedicada a la distribución. Transporte, tú lo has dicho, moverse por carretera implica contaminar. Te has traído uno de esos camiones, ¿no? Lo puedes enseñar si quieres. Es una miniatura porque tuvimos que meter uno de esos camiones aquí, pero bueno. Más de 600 vehículos que circulan por todo el territorio nacional. Estáis aquí. ¿Cómo se lleva a cabo una cadena de logística segura, eficiente y sostenible para que de alguna forma se disminuye al máximo esa huella de carbono, que sabemos que el transporte público dentro del sector industrial es un gran problema y cada vez vemos más camiones por las carreteras transportando cosas, cada vez somos más consumistas, tenemos que llevar cosas de un sitio a otro. ¿Cuál es vuestra política en ese sentido? Claro, por lo que tú comentas, todo se mueve y muchas veces, ¿no? Desde que está plantado en la huerta o lo recogemos del puerto o de cualquier fábrica. Todo se mueve y cuando decimos todo se mueve y muchas veces, ¿no? Para llegar esta botella aquí, ¿cuántas veces, no, se ha tenido que mover y ese transporte? Nosotros, claro, somos los últimos de la cadena. Dentro de cuando tú compras algo, realmente lo que compras es un producto. Nosotros no vendemos un producto, vendemos un servicio. Entonces tenemos que ser parte sostenible de ese producto. Es decir, nosotros cuando cargamos la mercancía decimos, no mejoro la calidad, pero tampoco la disminuyo. Es decir, mi objetivo es que la mercancía o el producto que llevo cargado, la trazabilidad del alimento en todo. Y al mismo tiempo sea sostenible y no sume tampoco en la huella de carbono. Entonces, en esa estrategia en la que estamos, ¿y qué hemos hecho? Pues incorporar vehículos de gas, el 11% de nuestra flota ya es de gas. Nosotros decimos que van a convivir durante un tiempo todos los combustibles alternativos, ¿no? Estamos hablando de que van a haber 5, va a estar el gasoil, el gas, el biogás, el hidrógeno, por supuesto, y la electricidad. Y entonces nosotros hemos tenido que ser agentes activos para todas estas iniciativas, porque claro, lo que hablábamos, hemos hecho acuerdos con Iberdrola para el corredor eléctrico, fuimos la primera empresa que puso la primera gasinera en la región de Murcia, porque a veces tú quieres ser más sostenible, pero cuando te vas, ¿no?, al mercado no está. Yo quiero tener un camión eléctrico, pero ¿dónde voy a cargar ese camión eléctrico, ¿no? Y entonces yo creo que las empresas nos estamos dando cuenta que tenemos que ser agentes activos para ir avanzando en toda esa parte sostenible de la cadena. Entonces, nosotros queremos aportar menos carbón o contaminar menos a ese producto.
No, me parece fundamental y es insisto, en empresas que están haciendo las cosas para que otras empresas se contagien. Ricardo, vamos a hablar de aprovechamiento de recursos, porque vosotros abastecéis a un amplio sector de la población y uno de los principios de nuestra economía circular es precisamente el que esos productos tengan un origen local. Cuanto más local sea el producto, menos tiene que ir en uno de esos camiones y menos contaminamos, aunque los camiones acaben siendo camiones que son eléctricos y se recargan con energías renovables. Teniendo eso en cuenta, la pregunta que te quería hacer es, Mercamurcia, ¿cómo gestiona esa logística, ese abastecimiento del mercado? ¿De dónde traéis vuestros productos? A la gente le interesa saber lo que aparece ahí en el mercado, ¿de dónde ha llegado? Porque a veces pensamos, ¿este tomate será de aquí de Murcia o viene de Chile? ¿Cuál es la gestión que lleváis a cabo? Sí, de hecho la definición de un merca viene precisamente por ahí, ¿no? Nosotros gestionamos los mercados centrales, ¿no?, de abastecimiento. En el caso nuestro estamos situados en nuestra área de influencia, ¿no?, de Murcia, ¿no? De hecho abarcamos a cerca de 2 millones de habitantes, no solo la región de Murcia, sino parte, ¿no?, de las provincias colindantes. Y, por supuesto, al ser la región de Murcia una región productora, no solo de productos agrícolas, frutas, hortalizas, sino también ganaderos y, por supuesto, de pesca también y demás. Entonces, por supuesto, el producto local es muy importante a nivel de Mercamurcia, ¿no? De hecho, por poner un ejemplo, en el mercado de frutas tenemos destinado un espacio exclusivo para los productores, para que puedan ejercer la venta directa, ¿no?, a nivel mayorista dentro de las instalaciones. Se les cede ese espacio para que de manera estacional tengan ese espacio. Por otro lado, también los propios mayoristas, que también tienen espacios ahí en los mercados, por supuesto, algunos de ellos incluso tienen en propiedad cultivos, pero también, lógicamente, al concentrar toda la actividad en un mismo mercado, que pueden acceder los propios agricultores a llevar los productos de cercanía, ¿no?, a un espacio donde se concentra toda la oferta, pues facilita que haya un producto local. De hecho, a nivel de mercas hay una estadística, ¿no?, que en cuanto a frutas y hortalizas, el 80% es de origen español, ¿no? En cuanto a frutas. En cuanto a carne estaríamos también en torno al 80% y en pescado sobre el 70%. Son porcentajes bastante altos. Por otro lado, también los clientes de nuestros clientes, de los mayoristas, estaríamos hablando que lo compone el comercio tradicional, ¿no?, el comercio de proximidad, las plazas de abastos, mercados ambulantes y restauración también. Y quería, ya que hemos tratado este tema, porque ahora hablaré contigo, Enrique, enseguida de otro, quería ahondar un poquito más incluso. Si vosotros tenéis que comprar a un proveedor un producto que va a estar ahí en el mercado, ¿cuánto valoráis el que ese proveedor tenga una práctica sostenible de cómo genera su producto? Es decir, ya sé que la cercanía es importante, porque hemos hablado, pero imagínate que es un productor de cualquiera que sea el producto que genera, que tiene una práctica especialmente sostenible sobre otro que a lo mejor no es tan sostenible. ¿Eso está dentro de la fórmula de valoración que hacéis o todavía es algo que no se ha llegado a saber porque no hay información suficiente? No lo sé. No, exactamente. Nosotros a nivel mayorista, lógicamente, esa acción de venta final con el consumidor final se hace en el comercio, ¿no? Entonces, lógicamente, se valora. Sí que es cierto que hay que dar información del producto y el producto, lógicamente, va aparejado de su precio a la oferta, a la demanda y entonces el propio mercado fija ese producto, si también viene de origen ecológico y que lo que sí es cierto que cada vez más el consumidor final tiene más información y pregunta, ¿no?, pregunta dónde viene y los componentes que puede estar en ese momento del cultivo, de cómo sea los fitosanitarios que se han utilizado, etcétera, ¿no? Y el propio origen del producto. Lo que tenemos que empezar a pensar, yo creo que eso es un punto fundamental, que en un futuro, cuando busquemos materia prima, sepamos que el origen de esa materia prima tiene una base más sostenible. Ya sé que todo el mundo no puede generarla con un cierto grado de sostenibilidad todavía por razones económicas, pero esa será la fórmula del futuro y esperemos que funcione. Vuelvo a ti, Enrique. Repsol es una compañía líder en petróleo. Sabemos que es una de las primeras compañías, lo has dicho antes, que ha
introducido el aspecto ambiental y social, que es todo un reto para el suministro, pero ¿cómo afrontáis el lograr una eficiencia operativa y la protección del medio ambiente? ¿Cuál es esa fórmula secreta que tiene Repsol? Si quieres puedes profundizar un poco más, porque antes nos has dado una pincelada, pero queremos saber los detalles de esa gran empresa que debe tener una serie de puntos, de pautas que son fundamentales para que se mantenga esa eficiencia medioambiental. Bueno, realmente son dos objetivos que son compatibles, la eficiencia operativa y la protección del medio ambiente. Nosotros, digamos, el respeto al medio ambiente y al entorno es indispensable para nuestra actividad, ¿no? En un ambiente más globalizado, nuestra política es luchar contra el cambio climático, la generación de residuos y el agotamiento de recursos. Entrando más en la parte de eficiencia, pues tenemos un plan de eficiencia energética. Ahora mismo estamos en un objetivo ambicioso de plan de reducción de CO2, con muchas acciones de integraciones energéticas, proyectos digitales, por ejemplo, optimizadores en línea en nuestro proceso, en el que automáticamente la planta se va al óptimo energético sin la actuación del operador. Otra línea importante pues es la continua renovación de equipos más eficientes en nuestras plantas. Y bueno, quisiera comentar también como algo especial nuestro compromiso con el uso eficiente del recurso hídrico. Tenemos también un plan de acción de ahorro de agua y de recirculación. En este último año, en el 2021, nuestro consumo específico ha sido por debajo del referente del sector y actualmente estamos poniendo en marcha una planta de ultrafiltración de agua que nos va a permitir recuperar más agua de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales y así pues evitar pues, este envío de agua al mar. Yo sé que mucha gente sabe que Repsol es una empresa que está extendida por todo el mundo. Desde el punto de vista de acción, ahora estamos aquí en España, hay una serie de normativas de la Unión Europea, pero a nivel global esa implantación de eficiencia operativa, de protección del medio ambiente, ¿podríamos decir que es la misma para todos los países donde operáis? ¿O hay zonas del mundo donde todavía la normativa nos permite a lo mejor llegar a donde querríais llegar con esas implantaciones? Lo digo porque a lo mejor en algunos países donde las normas son más estrictas podéis hacerlo mejor, pero a lo mejor en operaciones que tenéis por otros lugares del mundo es más complicado llegar a ese compromiso porque es más limitado, no lo sé. Bueno, la normativa en cada país será diferente, pero bueno, los valores y nuestra forma de hacer las cosas es la misma en todos los sitios, ¿no? O sea, el respeto por el medio ambiente en todas nuestras operaciones lo mantenemos igual aquí que en otras partes del mundo, ¿no? Eso. Vale. Pues es importante y es bueno sobre todo cuando hablas con alguien que está en una gran empresa. Antes en la charla anterior pues teníamos, por ejemplo, estaba una representante de IKEA, que siempre es como que las grandes empresas son como las que arrastran un poco la batuta, ¿no? Luego las pequeñas empresas son las que intentan hacer cosas que hacen las grandes empresas al nivel que pueden. Isabel, volvemos a tus transportes ambientales. Fomento destacó el año pasado el compromiso ambiental de vuestro proyecto, el transporte invisible. Y para ese transporte, lógicamente, la intención principal es reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces, creo que sería importante que pudieras de alguna forma explicar en qué consiste el proyecto con algo de detalle para que la gente que está intentando empezar un negocio de transporte o tiene uno ya en marcha y quiere ser más sostenible, más circular, llámalo como quieras, pueda de alguna forma pues, aplicar algunas de esas tendencias o de sistemas que estáis utilizando en la actualidad. Bueno, como bien dice, nosotros vamos a una flota más conectada, descarbonizada y digitalizada. Tú cuando quieres hacer algo, evidentemente tienes que implicar al resto de, como decía al principio, de agentes. Tu cliente, en nuestro caso, nuestro cliente principal, Mercadona,
colaboramos estrechamente en hacer esas alianzas en un proyecto común. Nosotros, la idea del camión, y lo cojo ahora, claro, hablábamos de los diferentes combustibles que hay, ¿no?, actualmente y que están a la mano y accesibles, ¿no? Tú quieres ir a una velocidad y al final la tecnología y otros intereses que se hablaba también antes van en otras líneas. Nosotros hemos hecho, junto con nuestro proveedor, hemos tenido que innovar, ¿no? Es decir, queríamos un camión que cada vez fuera menos contaminante, que contaminara menos, ¿no? En el proyecto hemos entrado en las 101 iniciativas en las cuales nos hemos llevado el premio y Fomento también destaca por ese transporte invisible. Tenemos un camión que es de gas, 100% de gas, y este a su vez arrastra un semirremorque que lleva un equipo de frío que tiene que enfriar toda la mercancía que transportamos. Lo que hemos conseguido es un camión que le llamamos el camión híbrido enchufable, que el gas, esto por rotación, genera electricidad al equipo de frío para enfriar toda la caja. Con esto bajamos nuestro impacto de nuestra huella de carbono doblemente, porque este equipo de frío que lleva el semirremorque también lleva a su vez gasoil B, que también al mismo tiempo emite, ¿no? Tenemos dos componentes que emiten. Hemos conseguido que este emita cero, porque es 100% eléctrico, y al mismo tiempo genera la electricidad de este camión que es de gas, ¿no? Esto, claro, es innovación, ¿no?, al final, y consigues el impacto. Al mismo tiempo hemos conseguido que el ruido, lógicamente, de un motor no es el mismo de un motor eléctrico que de un motor de gasoil. Claro. Por tanto, conseguimos que a la hora de entrar en las ciudades, con nuestro cliente Mercadona, hemos hecho un acuerdo con los ayuntamientos, hacemos descargas nocturnas. Imaginaos entrando en la Gran Vía de Murcia un trailer, claro, los edificios se hacen de pantalla. Hemos bajado el acústico, ¿no?, el ruido que el camión emite, ¿no? Entonces, hemos conseguido en esa iniciativa doble, entrar con camiones más grandes, contaminamos menos porque tiene más capacidad de carga, emisiones de gas y de ruido, ¿no? Entonces, en ese tipo de proyectos, y por eso Fomento nos dijo que nos premió por el transporte invisible. Esa es la línea. Y luego camiones más grandes. Es decir, también tenemos en un proyecto del Deutrailer de 66 paletas y de transporte, que somos una empresa familiar, segunda generación, la empresa la creó mi padre. No hemos centrado en decir vamos a ser una empresa nacional, transporte nacional, es decir, todo lo que hacemos es nacional. De acuerdo. ¿Y habéis contagiado a alguna empresa que digáis, mira, eso que hacemos nosotros la empezó a hacer otra empresa porque ven que puede ser una forma eficiente desde el punto de vista energético, también tendrá su rentabilidad en algún lugar también? Y eso es lo que te quería preguntar. Primero, si hay otras empresas que hayan apostado por una situación similar a la vuestra, y desde el punto de vista de rentabilidad, porque la gente también quiere entender eso, antes lo hemos hablado un poco, ¿no? Tienes una empresa que ha apostado por un sistema de transporte que es diferente al que existe en la mayoría de los casos. ¿Hasta qué punto habéis encontrado que eso puede ser rentable? Y lo digo no solo porque ahorréis combustible o tengáis un coste menor, pero porque el hecho de que vosotros tengáis esa tecnología os ha supuesto también que mucha más gente apueste por vuestro transporte, porque tiene una mentalidad sostenible, que empieza a ser una de las cosas que estamos empezando a ver. La sociedad apuesta por cosas cada vez más sostenibles. Claro, nosotros llevamos hablando del mundo de la tecnología, del medio ambiente, mucho tiempo. Yo creo que lo llevamos en el ADN de la empresa. Cada vez que innova la tecnología, la primera innovación, el impacto primero, sabemos que no es barata, ¿no? Es decir, pero claro, nosotros queríamos ser una empresa dentro del mundo del transporte, que hay muchas diferente, buscar ese punto de diferenciación, por lo que hablaba de que no somos una empresa de productos, somos una empresa de servicios, y entonces apostar parte de ese beneficio, pensamos más en una empresa a largo plazo, ¿no? No somos una empresa de inmediatez. Si quieres ganar dinero muy rápido, pues claro, voy más lenta, invierto más lenta y a lo mejor mis resultados son más inmediatos. Evidentemente algo te tienes que dejar en el camino. Importante con los clientes con los que estás trabajando, que también vayan en esa línea que tú vas. Entonces, claro, al final el coste pues, es un poco más compartido. La velocidad también te la marca la inversión. Lógicamente un vehículo de gas a un vehículo de gasoil estamos hablando que vale un 30% más.
Claro, si tu cliente al final te mira solo por el coste del kilómetro no es lo mismo de un vehículo de gas que de un vehículo. Entonces, por eso a veces decimos que todos queremos ser más ambiente, pero ¿queremos pagar eso? Es decir, tenemos que empezar culturalmente a cambiar, ¿no?, esa mentalidad que tenemos. Entonces, vamos como empresa, por eso hablaba, un 11% de nuestra flota. Nos gustaría ir más rápidos, pero claro, tienes que ser sostenible económicamente también en el tiempo. Claro, hay que buscar ese punto de equilibrio. Mercamadrid depende también, Ricardo, del transporte. Ahí tenéis pues un compromiso también con cómo se mueve la mercancía, el producto que llega a vuestra central. Y antes, al principio, has expuesto 5 puntos en los que estáis un poco metidos ahora mismo en lo que se refiere a sostenibilidad. Una de las que me ha llamado la atención, sobre todo, es el hecho de que vosotros podáis generar energía para vuestras instalaciones de una forma sostenible, cosa que es importante porque al final eso es uno de los puntos clave. ¿Qué expansión, qué queréis hacer en el futuro para que Mercamurcia sea más incluso, limpia en ese sentido? ¿Y cuál es el reto al que te enfrentas? O sea, es una empresa que lógicamente va a tener que hacer una inversión. ¿Encontráis que eso es un obstáculo? ¿Encontráis que es fácil? Lo digo porque sobre todo las administraciones tienen que poner de su parte para que eso se pueda realizar, ¿no? Pero en ese sentido de avance hacia algo mucho más sostenible de lo que estáis haciendo, porque puede que ahora mismo sea un inicio, ¿cómo vas a llegar a un punto mucho más ambicioso de actuación en ese apartado? Por supuesto, en este área no se puede parar, ¿no?, de innovar y estar atento al mercado. De hecho, el mercado es tan cambiante, por ejemplo, las materias primas. En los últimos meses estamos viendo que los costes eléctricos, los costes de gas y demás se nos están disparando, ¿no? Entonces, lógicamente, nosotros, por suerte, nos avanzamos o nos adelantamos, mejor dicho, a este asunto, ¿no?, y apostamos por las plantas solares, ¿no?, y las plantas fotovoltaicas en este sentido. Pero en la charla anterior, un especialista precisamente estaba comentando que estamos limitados por el espacio, ¿no? Nosotros tenemos un límite de cubierta, sí que tenemos, ahí en Mercamurcia, tenemos en el recinto 300.000 metros cuadrados, pero las instalaciones ahora mismo son las que son, ¿no? Y llegamos al 95% ahora mismo de ocupación. Sí que es cierto que en ese aspecto estamos limitados y hay que seguir innovando en otro tipo de energía también, otra posibilidad, pero que no puede parar esto. En el caso, por ejemplo, del gas, hasta hace pocos meses era lo más rentable, ¿no? Y actualmente pues ya estamos viendo que hay que ver otras soluciones de calentar agua. En nuestro caso, que tenemos también industria y un complejo cárnico, viendo otras soluciones y adaptándonos exactamente a lo que marca el mercado. Para ello, por supuesto, se pide el apoyo de las instituciones. Por supuesto, van a salir, parece ser, fondos específicos, ¿no?, en los próximos meses, ¿no?, que van orientados en este sentido. Y luego, por otro lado, también está la parte de logística, ¿no?, que no lo he comentado anteriormente, pero también es muy importante. En nuestro caso, como he dicho, un valor añadido es que concentramos todos los mercados en un mismo espacio, todos los mercados mayoristas en alimentación, ¿no?, frutas, como he dicho, pescados, incluso flores también, un complejo cárnico que también tenemos. Entonces, aprovechamos que en un mismo centro van todos nuestros clientes a comprar. Hay 150 empresas ahí ubicadas y también 800 trabajadores que trabajan en estas empresas a diario ahí. Demuestra también que es un sistema pues sostenible y eficiente. Y fundamental también, ya sé que hay otras alternativas, incluso yo plantearía, si estás hablando de limitaciones con los recursos para generar una energía limpia, porque no tenéis más techo del que tenéis, no sé si moverse a otro lugar o instalarse en otra instalación con mucho más espacio sería viable. Lógicamente es una inversión y es un cambio, ¿no? Pero bueno. En nuestro caso, la última inversión que hicimos, previamente, como no teníamos espacio, no teníamos techo, lo que fue construir las naves. Claro. Construimos las naves porque lo fundamental era, y casi era más rentable el ahorro conseguido a través de la planta fotovoltaica que incluso que el propio arrendamiento de las naves. Claro.
Enrique, volvemos a Repsol porque Repsol es un ejemplo a seguir en el sentido de que es la primera empresa energética, por decirlo así, que tiene una intención muy clara pensando en el futuro, que es llegar al 2050 con emisiones cero. Es como una fecha clave que se han puesto gobiernos, estados, provincias, grandes empresas que son casi como países. Ese 2050 llegar a cero. Es un objetivo que realmente dices, bueno, pues tengo 30 años para conseguirlo. Quizá el clima nos diga que tenemos que hacerlo antes del 2050, ya veremos cómo evoluciona todo esto en la década del 2020 al 2030, pero es complejo. ¿Y cómo se va a conseguir? Háblanos un poco de ese futuro, ¿cómo vais a llegar al 2050 y todos los retos que tenéis por delante, que son muchos, sobre todo cuando hablamos de una empresa como Repsol que está muy, muy expandida por todo el mundo? Sí, efectivamente, todo el mundo habla del 2050 y de este reto. Y bueno, y nosotros no somos menos, ¿no? Dentro, como he comentado antes, dentro de nuestro plan estratégico está precisamente la transformación de la compañía para conseguir este objetivo, ¿no? Del 2050. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Pues en primer lugar siendo más eficientes, pero lógicamente, como he comentado antes, eso no va a ser suficiente, ¿no? Tenemos otras líneas de actuación que ya están en desarrollo, que están fundamentalmente basadas en la energía renovable y la economía circular, precisamente. O sea, caminando en este sentido, pues ya hemos empezado a hacer algunas acciones, ¿no? O sea, el utilizar las materias primas recuperadas para fabricar biocombustibles, ¿no? Esto ya es una realidad en Repsol y ya tenemos aportación de pequeñas cantidades en nuestras plantas de materias recicladas que con ellas fabricamos biocombustible. Y en Cartagena ahora mismo se está construyendo una nueva planta de biocombustibles avanzados que son biocombustibles avanzados porque además de tener un origen vegetal, un origen bio, son reutilizados, son como pues, aceite usado de cocina, grasas animales y bueno, por ese motivo pues tienen un doble cómputo, ¿no? Entonces esta planta, este proyecto, como digo, que se está fabricando en Cartagena, es un proyecto grande de 190 millones de euros y que nos va a reportar una producción de biocombustibles de 250.000 toneladas al año, ¿no? Es un proyecto importante. Esto supone un ahorro en el transporte de CO2 de 900.000 toneladas, ¿no? Por el cambio de combustible a este de origen vegetal. Estamos trabajando también en otras posibilidades, ¿no? De fabricación de biocombustibles a partir de otras materias primas, como puede ser la biomasa o el residuo sólido urbano mismo, ¿no? Y también dentro de nuestro plan estratégico pues también está contemplado pues, el aumento de las energías renovables, de la generación de energía renovable. Sí. Otras vías de desarrollo, estudios de desarrollo también tenemos previsto pues, la generación de hidrógeno verde y la captación de CO2 y el uso de CO2. ¿No? Captar y usar el CO2. Sí, el tema de un poco geoingeniería, bueno, no se sabe todavía si, bueno, sí, pero... Bueno, no, al final hay de todo, ¿no? Puede ser cualquier opción, hay opciones de captura de CO2 y fijar ese CO2 en algún producto, ¿no? Sí, no necesariamente enterrarlo en el suelo, ¿no? Sí, se puede utilizar hoy en día para fabricar cemento, Sí, hombre, para muchas son otras cantidades enormes, ¿no? Ya. Pero sí, es una vía, es una posibilidad. Porque una de las cosas llamativas, como experto meteorólogo, cambio climático, estamos hablando de una empresa que ha estado muchos años generando y explotando los combustibles fósiles a una transición desde el punto de vista empresarial, es decir, la gente que está dentro de la empresa y que ha vivido durante muchos años del sector del petróleo, del gas, y que empiezas a hablarles más de, bueno, pues ahora hay un nuevo mercado que es el de las energías renovables, por ejemplo, si os implicáis con eso. ¿Esa transición la ven positiva? Porque hay mucha gente que trabaja en el sector de los combustibles fósiles que a lo mejor teme esa transición porque vela por su seguridad laboral, lógicamente. Entonces, ¿eso vosotros cómo lo gestionáis? Bueno, no cabe duda que es un reto. O sea, esto no hay que negarlo, ¿no? Es un reto para nosotros. Como tú bien dices, somos una empresa que hemos trabajado, nuestra materia prima es fósil, ¿no? Sí. Y para nosotros es un reto y por eso tenemos
tenemos en marcha esta transformación de la compañía, ¿no? Yo te diría que la gente lo ve con ilusión y con ganas de cambiar y de adaptarnos a este objetivo, de lograr este objetivo. Y bueno, y por eso hemos creado una organización precisamente para esto, ¿no? Claro. Sí, porque yo creo que ahí hay un punto muy importante a tener en cuenta, y es que las grandes empresas que hoy están o que han estado vinculadas durante muchos años con la generación de combustibles fósiles, las grandes petroleras, esa transición hacia una energía más limpia sí que es algo que tiene que abrir los ojos a la gente, que no piense, me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Es que hay un mercado de futuro que puede generar incluso muchos más empleos, ¿no? Dentro de esta economía más verde que estamos intentando generar. Entonces, el mensaje que pueda trasladar una empresa grande a ese sector siempre te da como una sensación de tranquilidad, ¿no? Decir, oye, no os preocupéis, no vamos a dejar a lo mejor de utilizar combustibles fósiles con tanta frecuencia, pero vamos a empezar a generar otras fuentes de energía que sean más limpias, o incluso apostar por las renovables. Y yo creo que ahí es donde vosotros quizá tengáis una misión muy importante, ¿no? El trasladarlo al mundo entero para que la gente no tema, es decir, pues yo no voy a ser sostenible porque si no me quedo sin trabajo si dejo de trabajar con esta empresa, pero que vean que es un potencial importante. Va a ser, ¿no? un camino largo y una transición, digamos, lenta, ¿no? Pero y al final pues iremos cambiando parte de nuestros combustibles de origen fósil por combustibles como estos, ¿no? Biocombustibles. Vamos a hablar un poquito del futuro. Volvemos a Isabel. Tenemos una década por delante que para muchos es crucial en el sentido de cómo actuemos y a qué velocidad lo hagamos dentro de nuestras prácticas habituales medioambientales, es decir, intentar frenar de alguna forma la tendencia climática, calentamiento sobre todo, que tenemos en marcha, ¿no? Entonces, tú estás en un sector que es más pequeñito comparado con lo que acabamos de hablar ahora mismo de Repsol, ¿no? Pero todo suma, aquí todo suma porque Repsol es una gran empresa, pero como la tuya o tu implicación con tu empresa hay miles de millones. Entonces, cuando sumas esos miles de millones, sobrepasas, ¿no? el impacto que está teniendo una gran empresa a nivel medioambiental. Entonces, si tú tuvieras que visualizar tu empresa dentro de 10 años, digamos el 2030, que también hemos hablado aquí con Enrique del 2050, pero realmente el 2030, y con Ricardo también hemos hablado del futuro, pero si tuvieras que visualizar tu empresa para el 2030, ¿cómo sería esa empresa? Es decir, ¿cómo verías o qué te gustaría que tu empresa o otras similares estuviera haciendo y cómo evolucionarían estos 10 años que son cruciales dentro de nuestras actuaciones medioambientales a nivel global, no solamente en Murcia? Yo creo que todas las pequeñas acciones hacen una acción grande. Todos al final tenemos que ir sumando pequeñas acciones para ir a esa macro, la micro a la macro. Y yo la visualizo, como decía, ¿no? Cero emisiones. ¿Cómo llegar? Pues en esa línea estamos. Nosotros llevamos desde el año 2013 midiendo nuestro impacto de nuestra huella de carbono. Que fuimos, la primera empresa que reconoció el Ministerio en que dijimos, ¿cuánto es nuestro impacto? Medir, reducir y compensar. Dicen, ¿no? Medir, todo lo que se mide lo puedo mejorar y qué acciones voy a hacer para ir mejorándola. Entonces, nuestra línea es de esta incorporación de vehículos y combustibles alternativos a la velocidad del 2030, que parece que está muy lejos, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Y si no podemos ir más rápido, nuestro objetivo que está encima de la mesa, que hemos hecho con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es el proyecto del bosque de Ifrimur. Es decir, reforestar las zonas que están sin árboles o que han sido quemadas, y con esto también al mismo tiempo traemos al tercer sector, porque vamos a ir de la mano de gente que haga esa plantación de árboles, que nuestros trabajadores vean esa iniciativa también de que participen en la plantación de ese bosque, y cada año ir destinando una parte de los recursos. Pero nosotros decimos de hacer la acción directa, es decir, comprar los árboles, que el tercer sector nos ayude a esa plantación y nuestros trabajadores al mismo tiempo, y esa es nuestra línea, es decir, cero emisiones. ¿Y cómo llegamos a cero emisiones? Pues midiendo, reduciendo, ser sostenible en todo el recorrido de la empresa, transversal, es decir, o vertebrar, ¿no? Como la queramos medir, desde cómo nos llega la solicitud de un servicio del transporte, de un viaje, cómo se lo trasladamos a nuestro conductor, que lo va a hacer,
y cómo también en la cadena intervienen nuestros proveedores con esos productos, ¿no? Pues las ruedas dónde van, dónde las tiran, dónde no las tiran, las baterías, es decir, todos los componentes que también lleva el camión, ¿no? Es decir, siempre, y por no repetirse, parte activa de cómo se compone todo lo que va en la cadena o de la familia Difrimur, ¿no? Es decir, para ir hacia esa huella cero. Sí. ¿Cómo sería Mercamurcia en el 2030? ¿O cuál sería tu Mercamurcia ideal si pudieras realmente imaginártelo? Sabes que 10 años pasan volando, no es que estemos hablando aquí del 2050, que sí que puede parecer más lejano, pero si tú pudieras realmente estar ahí en esos 10 años de gestión para convertir Mercamurcia en una cosa muy potente desde el punto de vista sostenible, ¿cómo sería? Isabel precisamente ha dicho una cosa clave, ¿no? Que es medir esa huella de carbono y el impacto, ¿no? que vamos a tener, o prever el impacto que vamos a tener en los próximos años hasta ese 2030, ¿no? que es un poco la meta, ¿no? Y ir fijándonos metas año a año de ir consiguiendo ese impacto sobre el CO2, ¿no? Esa disminución sobre el CO2. En nuestro caso, cuando he dicho anteriormente las acciones, está cifrado en 2.000 toneladas, ¿no? de CO2 la compensación. El mayor impacto como captadores de CO2 ha sido precisamente la plantación de árboles que tenemos. Actualmente tenemos 2.000 árboles en nuestro recinto. Anteriormente, cuando he dicho que tenemos 300.000 metros cuadrados, lo que estamos intentando conseguir pues, la mayor plantación de árboles dentro del propio recinto, conviviendo con los viales y los propios pabellones de los mercados. Y bueno, la sorpresa es que de estos 2.000, 1.600 toneladas corresponden a plantaciones. Cuando hablaba de las otras acciones, ¿no? de planta solar, de iluminación LED, tiene un impacto importante. O sea, que iremos por la vía esa de seguir aprovechando el espacio que tenemos para seguir plantando más árboles. Y por otro lado, lo importante de nosotros, lógicamente, somos un centro de distribución logística alimentaria, ¿no? Tenemos que especializarnos aún más ahí, a apoyar al sector logístico también que acceda a nuestras instalaciones. De hecho, al año acceden 530.000 vehículos. En días puntas pues estaríamos hablando de unos 2.200 vehículos al día y lo que queremos facilitar, por supuesto, el transporte hacia las ciudades y hacia los puntos donde están situados los comercios, ¿no? para darle mayor agilidad y, por supuesto, pues apoyaremos el coche eléctrico a nivel de emisiones y cualquier otra tecnología que salga en este sentido para disminuir la huella de carbono. No, todas acciones fundamentales, y también quería hablar de solidaridad, porque son empresas en general, algunas, aparte de estar implicados con el tema medioambiental, están también apostando por proyectos solidarios, ¿no? Repsol está implicado en algunos de estos proyectos solidarios. ¿Cuáles son los más destacables que podrías mencionar dentro de la actuación de Repsol, Enrique? Sí, Repsol apoya un abanico amplio de proyectos, desde proyectos medioambientales. Por ejemplo, te podría decir que hemos reforestado 20 hectáreas en la ciudad de Cartagena, en diferentes zonas de Cartagena. También estamos, sobre todo a nivel de ciudad de Cartagena, apoyando a nivel social y a nivel cultural. Te podría decir pues, la puesta en valor del Museo del Teatro Romano de Cartagena, el patrocinio del Festival de la Mar de Músicas. Y ya dentro de lo que sería ya más bien un tema formativo, tenemos el programa de FP Dual, en colaboración con el Politécnico de Cartagena, con el Instituto Politécnico, donde hemos sido pioneros en esta faceta en la región de Murcia, por decirte unos ejemplos. O sea, que son un poco sumar a lo que ya estáis haciendo dentro del aspecto industrial puro y duro, iniciativas tangentes que van apoyando a reducir la huella de carbono, igual que tú con Mercamurcia, ¿no? Igual que vosotros estáis haciendo. Quiero usar estos últimos momentos para dejar un poco abierto a vuestra intención. Una de las cosas que creo que son fundamentales es que el público general, aquí habrá gente más técnica, menos técnica, pero tenemos que llegar al ciudadano y que entienda realmente qué opciones hay sobre la mesa,
cuáles son las que realmente él tiene acceso, a las que tiene acceso para de alguna forma realmente marcar la diferencia en lo que se refiere a su propia huella de carbono. Entonces, dentro de cada uno de los sectores que tenéis, me gustaría que vosotros, si tuvierais que dar un mensaje al ciudadano de a pie sobre qué estáis haciendo vosotros para que ellos entiendan realmente por qué deben apostar por un producto como el vuestro, ¿cuál sería lo prioritario? Es decir, ¿qué está en la lista de las cosas que hacéis que sea el primer punto fundamental que realmente abra los ojos para que la actuación sea contundente, es decir, para que ocurra de forma contundente? Es decir, tenemos un montón de cosas que hemos expresado aquí, pero ahora lo que no tenemos es tiempo para realmente actuar. Entonces, si tuviéramos que elegir uno de los puntos que tenemos en nuestra lista, ¿cuál sería ese punto primero que tendríamos que trasladar a la persona que va a consumir nuestro producto para que sepa realmente que eso va a marcar una diferencia rápida? Es decir, no podemos decir, sé que hemos hablado del 2050 y está muy bien, hay que poner unos años, pero la actuación inicial, inmediata, este 2022, el 2023 si quieres, ¿cuál sería dentro de vuestro sector para que la gente entienda realmente lo que estáis haciendo? Hombre, mi empresa, como decía, es de servicio y no de producto. Ahora yo creo que todos cada vez por la tecnología nos hace saber y conocer un poco más, ¿no? Es decir, cuando yo voy a hacer mi compra, pues bueno, ese transporte de mi compra o de ese producto, ¿cómo ha llegado ahí, ¿no? Es decir, nosotros decimos que restamos la huella de ese producto, no sumamos, que somos una empresa, nosotros decimos que somos una empresa amable, ¿no? Intentamos abrir a la sociedad muchas cosas. Nosotros tenemos un proyecto, por lo que hablabas del tercer sector, de la escuela de conductores, de traer conductores. Creemos que la conducción es una profesión de presente y futuro, que no se va a extinguir, y que si queremos seguir todos pensando en ser más sostenibles, yo creo que o todos nos ponemos a medir nuestra huella, nuestras iniciativas, nuestras cosas que hacemos diariamente, o estaremos las empresas abocadas al fracaso. Yo creo que no nos queda otra que ser sostenible y medir nuestro impacto de nuestra huella. Sí, yo creo que también tenemos que ir por la parte de potenciar la responsabilidad social corporativa, de comunicar lo que hacemos, ¿no? y cómo lo hacemos y a la sociedad y al público en general y al consumidor final, que cada vez tenga más transparencia, ¿no? En la información, en los productos, en mi caso en el sector de alimentación, en el producto que consume, de dónde viene, la trazabilidad total del producto para darle una seguridad. Y también, pues, por supuesto, pues, reconocer que detrás ha habido, ¿no?, un seguimiento a nivel de huella de carbono y a nivel de medioambiental. Bueno, sí, efectivamente he hablado de proyectos de muy largo plazo, ¿no? Si estás hablando de corto plazo, pues lo inmediato es pues gastar menos, ser más eficiente, pero eso lo podemos hacer todos. O sea, nosotros en la empresa lo hacemos. De hecho, no he comentado que estamos, digamos, certificados por una norma ISO 50001, que lo que te mide es tu gestión energética. Todos los años nos auditan y nos ven si estamos cumpliendo con las mejores prácticas en gestión energética. Pues bueno, esto lo podemos hacer en cualquiera de nosotros, en nuestra casa y en cualquier sitio. El primer punto para economía circular, para reducir las emisiones y tal, es gastar menos, ser más eficiente. Sí, o sea que tenemos ahí la fórmula mágica, empieza por nosotros. Yo creo que al final todos llegamos a una conclusión bastante similar, que es que a pesar de que hemos hablado de un gran sector, que es el sector industrial, que aporta muchísimo a la situación actual climática que estamos viviendo, porque la industria es uno de los pesos pesados en lo que se refiere a emisiones de gases que pueden de alguna forma contribuir al cambio climático, lo que sí que es cierto, y las conclusiones son buenas, es decir, que al final tenemos que mirar el gran dibujo, pero bajar a nuestras actuaciones particulares, ¿no? Y luego, como ha comentado Isabel, por ejemplo, que podamos de alguna forma saber, o que hemos comentado todos, saber exactamente cuando estamos accediendo a un producto, porque cada vez compramos más productos, aunque yo creo que también está cambiando esa tendencia en algunos aspectos, que sepamos qué estamos comprando, es decir, que estemos bien informados de realmente ese producto, de dónde viene, cuánto ha viajado, cuánto ha supuesto generarlo en lo que se refiere a carbono, etcétera, etcétera. Es decir, que quizá el disponer de una información cada vez más veraz, más certera de ese producto nos permita tomar decisiones. Y ya sé que a veces hay productos que decimos, es que yo quiero eso,
y eso no lo fabrican aquí, sino que lo fabrican en Australia. Pues bueno, a lo mejor también se trata un poco de cambiar nuestros hábitos de vida. Sé que hemos sido muy caprichosos en algunos aspectos, pero a lo mejor los caprichos tienen que empezar a ser más limitados, ¿no? Y tenemos que empezar a adaptarnos a la realidad, ¿no? En poner todo sobre la balanza y decir, bueno, pues quizá no necesite eso tanto y pueda comprarlo aquí localmente y de alguna forma también disfrutarlo, ¿no? O sea, que tenemos muchas cosas de las que pensar. Realmente ha sido inspirador escucharos porque habéis aportado desde vuestros distintos sectores cosas muy importantes. No sé si hay algo más que queráis aportar puntualmente. Yo creo que hemos hablado un poco de lo más importante, pero creo que es importante que hayáis visto pues, un poco a cada escala cómo estamos en el sector industrial, que es un sector que desde luego tiene mucho que hacer durante los próximos 10, 20, 30 años para llegar a los compromisos que establece la política, pero que establece el ser humano, que creo que es también importante, ¿no? O sea que muchísimas gracias a los tres por estar aquí y Gracias. seguimos, pero aquí cerramos esta mesa redonda.